Hechos, historias y sucesos transcurren frente a nosotros. La vida pasa y el futuro es hoy. A partir de este momento, el tiempo entra en escena y la radio te lleva más allá. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva para descubrir otro camino, para acercarse a la verdad y comprender lo que realmente importa. Cuenta regresiva. Desde ahora y hasta que pare el reloj. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Cuenta Regresiva. Mi nombre es Matías y es un placer nuevamente hacernos presentes en el aire de la radio para compartir juntos una horita de radio. Esto es Cuenta Regresiva y lo hacemos junto con mi hermana y con mi esposa Martina. ¿Cómo están, chicas? Yo estoy bien contenta de compartir con ustedes, estamos acá juntos una vez más, ¿no? ¿Último programa de mayo o no? Hoy no, hoy Ay, ya quería terminar no te mayo, anticipes, ¿viste? Bueno, muy pero ansiosa. Sí, pero juntos compartiendo, mitad de mayo, ahí está, mitad de mayo es cierto, hoy es 17 recién 17, de mayo, sí. Así que buenas tardes para todos. Vicky. Buenas tardes para todos, bendiciones, qué bueno es compartir juntos un programa más de Cuenta Regresiva. Estamos con expectativas de lo que se viene hoy. Está bien porque tenemos el balance, ¿viste? Martina es como más eufórica y Vicky tranquila, claro, es la paz. Es que tengo sueño. No. ¿Cuántos más habrá del otro lado que tienen sueño como Vicky o que son ansiosos y eufóricos? Contanos cómo sos, de dónde nos estás escuchando, quién sos también. Hacelo al 2236 24 28 10 y de esta manera comenzamos con Cuenta Regresiva. Decimos lo que otros prefieren callar. Estamos donde las historias se construyen, donde las palabras tienen un sentido. Cuenta regresiva para comprender lo que realmente importa. Estamos transmitiendo también vía Facebook, buscanos página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Si nos escuchás por la 87.5 nos puedes buscar por Facebook, como te decía recién, y decirnos, ¿no? Contarnos quién sos, de dónde nos escuchás, como lo hizo Mario y Marita, que nos dejan sus buenas tardes y sus bendiciones. También nuestro hermano Rodo, que hoy está cumpliendo años, le mandamos un feliz cumpleaños. Bueno, le mandamos un saludo grande a nuestro hermano Rodo, un año más, bendecido para él y para toda su familia, y los queremos mucho. Así es, feliz cumple Rodo, nos dice buenas tardes jóvenes, Dios los bendiga, dice falta una semana para fin de año, mirá. Wow, mirá. Ya está más adelantado que vos todavía. Estamos ahí. Valentina también dice buenas tardes, bendiciones para la familia García también. Pasa que a él le gusta el 9 de diciembre, me parece. ¿Ah, sí? Claro, es una fecha importante para él. Bueno, contanos, Rodo, si es porque te gusta el 9 de diciembre o no. Y también contanos acerca de la trivia, ¿no, Vicky? Okay, hoy tenemos una adivinanza, hacía rato ya que no traíamos una, así que hay que prestarle atención. Dice, de ser perseguidor pasé a ser perseguido, porque Dios se me reveló mientras iba a Damasco en camino. ¿Quién soy? Está bastante fácil, creo yo, pero todavía tenés tiempo de, si querés buscar por las dudas o asegurarte, y nos podés dejar tu comentario también en las redes sociales. Búscanos como Cuenta Regresiva Radio y hasta el final del programa tenés tiempo para dejar tu respuesta. Así es, esperamos que nos digas, ¿no? Yo creo que esto la tienen que saber bastante, la tenés que sacar bastante rápido. Estaban nuestros pastores también del otro lado que nos dejaban sus bendiciones. Mario dice, mira, acá ansioso de escuchar al maestro de las cuerdas. Y después puso ya nuestras queridas hermanas. No sé quién será, mira. El operador, capaz. Bendiciones para Mario también, para Camila que estaba del otro lado, y para Julio Corrales, dice buenas tardes equipo de Cuenta Regresiva, bendecido programa. Bueno, un saludo grande ahí para todos, para Mario que también me había escrito a mí, y para Julio, Enrique, para el hombre para el hermano Corrales. Exactamente. Hoy tenemos varias cosas para compartir con vos, como te decía Vicky al principio. Tenemos curiosidades de la Biblia, tenemos un tema del día y también tenemos un versículo que, ¿qué te parece si empezamos compartiéndolo juntos? Música, palabras, reflexión.
Un tiempo en la radio para que aproveches mejor tu tiempo. Déjate sorprender y descubrir lo que hay detrás. Cuenta regresiva. Y el versículo del día son varios, ¿no? Porque está en la versión actual, que viste que a veces te junta varios versículos, ¿no? Sí. Así que buscá, si querés, si podés, en Isaías 40, está del 18 al 20, todos juntos. Dice, a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. Dice, no puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Dice, los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano, pero por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Dice, pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. Me gusta porque repite 2 veces, ¿no? A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. Y más allá de que hable de los ídolos, y es algo que el pueblo cristiano lo sabe y lo conoce, ¿no? Que no hay que tener, obviamente, una estatua, una cadenita, nada que haga referencia a un Dios, porque solo tenemos un Dios, un Señor, un Salvador. Pero yo me quedaba con esta frase de que a Dios no se lo puedo comparar con nada ni con nadie, ¿no? Quizás estás viviendo muchas cosas buenas en tu vida, ¿no? Estás alcanzando lo que soñaste, estás logrando aquello por lo que luchaste, aquello por lo que trabajaste, pero ni incluso eso tan bueno que tenés, que aunque hay que valorarlo un montón, nada se puede comparar con el Señor, porque el Señor es más grande que todo lo bueno que tenés, que todo lo bueno que te puede pasar, y también con lo malo, ¿no? Aún así el problema más grande que te puedas estar atravesando no se lo puede comparar al Señor, ¿no? Y me gustaba esto para traerlo porque lo podemos llevar a nuestra vida y traerlo cuando nos pasan cosas malas y también buenas, ¿no? Que al Señor no se lo puede comparar, pero siempre uno habla de las cosas malas y hoy quiero más llevarlo a esto de cuando nos pasa algo bueno, ¿no? A veces, no sé, trabajamos tanto por algo o anhelamos tanto algo y lo conseguimos y nos olvidamos un poquito de Dios, ¿no? De la grandeza de Dios y en realidad el Señor nos ayuda a lograr tal cosa, a llegar a tal estatura, ¿no? Y hay que tener en cuenta que al Señor no se lo puede comparar. Me gustó el versículo del día, ¿eh? Me gustó esto de que a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. Y recordé automáticamente que cuando éramos chicos nuestros padres nos decían, las comparaciones son odiosas. Yo no sé si alguna vez escuchaste esa frase, pero es tan cierta que realmente tiene que estar presente en nuestras vidas, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Y no tenemos que compararnos a nosotros con nadie, a nuestro prójimo con otro tampoco, y mucho menos a Dios, ¿no? Compararlo con nada ni con nadie. Y me gustó esto, con nada ni con nadie, porque con alguien es difícil comparar a Dios con alguien, pero sí es quizás más fácil comparar a Dios con algo. Y vos decís, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo voy a comparar a Dios con algo? Y sí, cuando nosotros tenemos en primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, algo, lo estamos de alguna manera comparando con nuestro Dios. Y la palabra nos habla de poner siempre en primer lugar en nuestro corazón a Dios. Y yo creo que poner en primer lugar en nuestro corazón a Dios es no compararlo con nada ni con nadie. ¿Vos qué opinas, Vicky? Me gusta mucho este versículo, realmente es muy lindo. Y es para tenerlo en cuenta, ¿no? Realmente yo pienso cómo muchas veces podemos caer en este error de comparar al Señor o de tal vez poner otras cosas por delante, y vemos cómo mencionaba también en esa historia esos ejemplos, ¿no? De esos dioses, no sé, de madera, de cosas que tal vez son de esta tierra y son cosas que van a terminar un día, ¿no? Y el Señor es eso que es eterno, que siempre está, que es el todo, ¿no? Que lo llena todo. Y no hay punto de comparación si realmente uno se pone a pensar. El Señor es realmente eterno y jamás puede llegar a ser algo mejor, algo de esta tierra que en algún momento va a terminar, ¿no? Yo creo que muchas veces tal vez no ese algo, no sé si es un objeto o una cosa, sino que tal vez el sentimiento o la sensación que te produce cierta cosa, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta de que por más que algo te pueda dar satisfacción o te pueda dar una cierta felicidad, todo es momentáneo, ¿no? Y realmente el Señor es aquel que nos da esa felicidad
y que nos llena realmente, ¿no? Nuestro corazón, porque nosotros fuimos creados por Él, ¿no? Qué lindo es poder realmente saber de que el Señor lo es todo, ¿no? Y es el único que realmente puede llenar nuestra vida y que es el único más grande, ¿no? Es increíble la grandeza, ¿no? Y qué lindo es poder pensar en eso y poder realmente alabarlo al Señor y poder tenerlo siempre presente, ¿no? De qué es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Y es lo mejor que hay. Como decía Vicky, Dios es lo más grande de todo, ¿no? Y cuando en este versículo dice con nada, bueno, uno piensa, ¿no? En cosas, en objetos, ¿no? En algo tangible, pero con nadie. A veces hay personas que desean mucho, por ejemplo, tener una pareja o tener un hijo, y cuando eso llega, te olvidas de que el Señor es más grande, ¿no? No quiere decir que no ames a tus hijos, no quiere decir que no ames lo que tenés, ¿no? Materialmente, que te costó, ¿no? Que te esforzaste, pero sí hay que tener en cuenta que el Señor es más grande que todo y es por sobre todo más importante que todo, ¿no? Y eso es algo que un poco no nos entra en la cabeza, pero el Señor es más importante que todo lo que tenemos, que todo lo que sentimos. Entonces, cuando estés en un momento de un problema muy grande, acordate que el Señor es más grande y que no se lo puede comparar la grandeza del Señor con un problema, ¿no? Y cuando te pasen cosas buenas, valoralas, cuidalas, agradecer al Señor, pero no te olvides que el Señor te las dio. No te olvides que el Señor no se lo puede comparar con lo que tenemos. Y el Señor, por sobre todo, es lo más grande que tenemos. Así que estos fueron los versículos del día de hoy. Seguimos en Cuenta Regresiva. Cuenta Regresiva. Quédate con nosotros. Música, palabras, reflexión. Un tiempo en la radio para que aproveches mejor tu tiempo. Déjate sorprender y descubrir lo que hay detrás. Cuenta Regresiva. Sí. Hubo gente que se estuvo comunicando en la transmisión en vivo, dice Gabriela. Bendiciones, chicos, estamos en familia tomando unos mates. Qué bueno, un saludo grande para toda la familia de Gaby. Nosotros también tenemos mate en mano en el día de hoy. Hoy tomando unos mates. Acá venía, no sé en qué idioma nos dice buenas tardes, ¿no? Yo calculo que será eso, o un hola. Nos dice, hermanos queridos, ricas bendiciones y lindo servicio al Señor. Después descifranos, Dani, solo Dios sabe en qué idioma hablará, ¿no? Mira, el único problema inconveniente que tengo es que el mate que me acaban de brindar está amargo. Bueno. Es mejor así. Y ahí empiezan los debates. Ahí empiezan los debates. Mira, bueno, yo ya sé más o menos lo que piensa acá la audiencia del otro lado del mate amargo, mate dulce, pero contanos si te gusta más amargo, más dulce. El pastor Ramón dice, buenas tardes, bendiciones. Equipo, dice, el clásico del maestro y sus compañeras de los miércoles. Mira, todos te tratan de maestro hoy. No, por favor, no. No, que viste, qué es presión, feo, ¿no? es feo, que sí. después no enseña nada. Claro. Ya tienen la cuenta o no sé, pero se enteraron de que hoy había curiosidades sin saberlo. Es verdad, creo yo, ¿no? Es verdad. Como no que generen, hoy estás dando una imagen de maestro. No. Fue una predicción. Aparte hay maestros malos también. ¿Nunca Es tuvieron cierto. uno en la escuela? Sí, malvados. Maestro. Bueno. Acá dice Daniela que nos escribió en alemán. Mira, Dani. Alemán, mira. Está expandiendo sus conocimientos. Bendiciones para Dani, bendiciones para todo el otro lado. Y te recordamos, Vicky, la adivinanza de hoy. La adivinanza es: de ser perseguidor pasé a ser perseguido, porque Dios se me reveló mientras a Damasco iba en camino. ¿Quién soy? Quiero saludar a Juan, a Antonella y a Julio Corrales, que estuvieron ahí respondiendo la adivinanza. Vos también la podés responder, búscanos como Cuenta Regresiva Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Así es, y te recordamos el número de teléfono que lo dijimos al inicio, 2236-24-2810, lo vuelvo a repetir, 2236-24-2810. Así que bueno, comunícate con nosotros y comunícate también con las curiosidades de la Biblia que se vienen ahora, ¿no? Bueno, vamos a compartir algo. En Cuenta Regresiva, creemos que cada detalle importa. Por eso, indagamos en la Biblia en búsqueda de datos singulares, averiguamos más allá de lo evidente y releemos las historias que más nos gustan. ¡Oh! Porque todo lo que está escrito tiene significado. Para aprender, entender y divertirnos, curiosidades de la Biblia. ¡Bravo!
Así es, en el día de hoy vamos a compartir algunas curiosidades para aprender, para divertirnos, como lo decía esta intro de la, A ver, de la maestro. sección. No, maestro, no. Todos estamos en la misma estatura acá. Todos estamos aprendiendo. Exactamente. Primer dato curioso, no sé si lo sabían ustedes. ¿Sabían ustedes que José el rey de los sueños, todos lo ubicamos, lo conocemos, tenía otro nombre? ¿Sabían ustedes? El consentido. No. No sé. O sea, Quizás, sí, no quizás sé. era el consentido, como lo dijo Martina, pero no. Tenía otro Otro nombre nombre. ¿En qué línea temporal? y ese otro Claro. nombre fue en Egipto, para que tengan otro dato ahí. Sí, yo me lo acuerdo. Pero no lo voy a decir Yo porque no. es difícil de pronunciar. Bueno, como pasaba no sé, como pasó por ejemplo con Daniel, ¿no? Que a Daniel también le habían puesto otro nombre. Bueno, pasó lo mismo con José. Con José, cuando estuvo en Egipto, dice que el faraón mismo le puso otro nombre que estaba en egipcio, y ese nombre era Safnat Panea. Sí. ¿Ese mismo era, Vicky? Eso Sí, no lo tenía. solo que yo no lo iba a decir así. Para mí era Sagnafa, pero era más o menos. Yo me lo acuerdo por la No. película. Es con O sea Z, que- es con Z. Safnat Sagnafa. Panea. O sea que en Egipto él no era conocido como José. Exactamente, él tenía No ese entiendo otro por qué nombre. me bajaste el brillo y me pusiste la mano. Porque me estás chusmeando acá mis Quería leer anotaciones. el nombre, No, Bueno. no se hace eso. Génesis capítulo 41, verso 45. Lo encontramos. Dice, Génesis 41, 45 dice, y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahí lo encontramos al dato. Y yo estuve investigando un poquito, y este nombre, Safnat Panea, significa probablemente, porque las traducciones no son tan específicas, Dios habla y él vive. Significa Mirá. este nombre. Bueno, igual lo mató con el nombre. O sea, el significado divino, pero uno tiene Y que bueno, pensar en el nombre Para también, ¿no? nosotros quizás suena raro, pero para los egipcios era como decir Pedro o Pablo, ¿no? O- Claro, capaz O el nombre Juan. feo era José para ellos. Exactamente, pero bueno, en este caso, Safnat Panea significaba esto, ¿no? Dios habla y él vive, y yo creo que, como decís, no lo mató, me parece a mí, porque el significado está bueno, Sí, Aparte, yo creo que tiene que ver con ese don que él tenía de hablar lo que Dios le revelaba, ¿no? Los sueños. Claro, tenía sentido el nombre. Exactamente. Dios habla y él vive, así que mira vos, los egipcios mismos estaban proclamando a través de este nombre que Dios vive. Mira, este dato no lo tenía. Vamos al segundo. El segundo dato del día de hoy es una pregunta, a ver. A ver. Viste Pregunta. que el hombre lo puede todo, ¿no? Pero según Dice que lo puede todo. la palabra de Dios, ¿qué es lo que ningún hombre puede domar? A la mujer, no. Y la verdad que está ahí, me parece que está en la lista la mujer. Viste que el no hombre sé. puede hacer todo, pero hay algo que no. Hablas del hombre en general, ¿no? Hombre y Sí, el mujer. hombre y la mujer. Yo creo que Y mira, y la mujer más con este tema. Y ahí ya les di el Ay, que la creo que tienen que es sacar. lengua. la lengua. ¿Viste? Mira, ¿por qué será? Yo no lo dije, ¿eh? Lo dijeron ellas. La respuesta correcta a esta pregunta, perdón, es eso. La lengua, dice la palabra en Santiago capítulo 3, versículo 8, que ningún hombre puede domar la lengua. Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Mira, sí. Mira, ¿qué te parece? Igual yo ahí un poco voy a abrir un debate, porque yo creo que hay gente que puede domar su lengua. No su mente, Mira, pero su lengua sí. ¿Estarías en contra de lo que dice la Biblia? Yo creo que no siempre. No siempre, Podemos hacer un obviamente. esfuerzo, pero sí. Y cuando no podamos, decimos claro. el versículo. no. Es que Si no se lo escribís. si no hay lo- nadie que desde chico hasta que a la actualidad pueda haber domado Sí, su lengua por completo, al 100%. claro. No, Sí, no es se verdad, puede, es verdad. no se puede. Y bueno, y está escrito en la palabra del Señor. Así que
yo creo que en la Biblia está Cuidado escrito... con lo que hablamos. Claro, para que tengamos cuidado, porque nadie nació sabiendo nada y nadie es mejor que nadie. Pero la palabra del Señor nos enseña a ser mejores y a mejorar. Entonces yo creo que por eso está escrita esta verdad en la palabra del Señor, ¿no? Que tenemos que aprender a domar la lengua. Dice la palabra del Señor también que hasta el necio pasa por sabio cuando se calla. queda callado. Me gustó esta. Nos reprendiste, pero vamos con No. otra. Viste que el maestro siempre alguna vez te da. Sí, antes te daban con una varita, ¿no? El pez por la boca muere, dice Camarita. Mira, el pez por la boca muere. Y sí, por la boca. Por boca. Y si por lo que uno dice. Tercera y última curiosidad y salgamos de La acá. referencia. De la referencia, exactamente. Todos conocemos a Samuel, ¿verdad? En la palabra del Ajá. Señor. Y sabemos que Samuel, cuando era joven, dice que fue a vivir. Vos sabés que nada que ver lo que voy a decir, pero Sí. cuando pienso en Samuel, me imagino que era re dormilón. No sé por qué, debe ser por la historia de cuando lo llamaba el Señor y él seguía durmiendo, es ¿no? la misma historia en la cual nos situamos en este momento, en la curiosidad del día de hoy. Martina muy bien lo dijo, que él estaba durmiendo, se había ido a dormir y Dios lo empezó a llamar. Ustedes lo recuerdan. Ahora la pregunta del día de hoy, ¿cuántas veces llamó Dios a Samuel? 3. ¿Saben ustedes? 3 veces llamó. En esa 9, historia, 9, dice 9. el operador. 9 veces. 4. Era re desobediente. 4. Victoria está en lo cierto. 4 veces. 4 veces. Hoy, Vicky, tenés un Hoy viene 2 de despierta. 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4 al 10. Vamos a repasar cada una de las veces que Dios llama a Samuel, que como dijo Marty, todos imaginamos, o en el subconsciente imaginamos que son 3 las veces. Por eso Claro. no está tan mal. Siempre imaginamos que Así fueron dice el 3. superlibro. Martina seguía en dibujitos. Pero no, fueron 4 en total las veces que Dios llamó a Samuel. Pasa que a la cuarta él atendió. Claro. Primero Samuel capítulo 3 verso 4 al 10 vamos a leer. Dice que el Señor llamó, acá tenemos la primera, llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. Y acá nuevamente dice: y el Señor volvió a llamar, tenemos la segunda vez, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él le respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y acá dice, en el verso siguiente, el Señor volvió a llamar, es la tercera vez, a Samuel por tercera vez, dice, y se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Y entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento, y entonces vino el Señor y se detuvo, dice, y llamó, como en las otras ocasiones, acá tenemos la cuarta vez, Samuel, Samuel, y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. 4 veces entonces, bueno. Fueron 4 las veces en total que Dios llamó a Samuel, ¿no? Y yo, más allá de quizás el número en sí, que quizás se nos escapa o se nos olvida o se nos confunde, que pensamos que fueron 3, que fueron 4 o más, yo creo que la palabra del Señor apunta a que tengamos el oído afinado, ¿no? Para oír a la voz del Señor. Porque acá la palabra decía: Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Entonces yo creo que es importante que nosotros como cristianos tomemos este ejemplo y aprendamos a oír al Señor. Y pidámosle al Señor que se nos revele, ¿no? Que tengamos ese encuentro con el Señor y que cuando Dios nos hable, aprendamos a oírlo. Dice la palabra del Señor en Lucas 11:28, dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vos sabés que yo también, ahora que lo lees, rescato de esta historia, aparte de lo que decías, ¿no? De aprender a escuchar al Señor, de la importancia de tener un sacerdote como Elí al lado, ¿no? Porque Elí le dijo: es el Señor el que te está llamando, ¿no? Y tener a alguien al lado, tener un siervo que te diga: hace caso a la voz del Señor, ¿no? Yo creo que eso es para tenerlo en cuenta también. Exactamente, yo creo que en esa etapa, por algo se lo puso, ¿no? Quizás el futuro de este sacerdote quizás fue bueno, quizás fue malo, pero en ese momento preciso estaba puesto
por algo, ¿verdad? Y Dios lo utilizó también y es importante ese dato. Así que estas fueron las curiosidades del día. En la radio tenemos una misión posible. Contarte la historia más importante del mundo. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Entonces, fíjense, hermanos míos, que hay distintas situaciones que uno vive y que no entiende, pero hay que hacer una buena lectura de lo que uno vive. Hay que comprender que no es todo como lo vemos naturalmente. La razón es un gran enemigo que nosotros tenemos, porque no nos deja ver más allá. Necesitamos ver con los ojos del Señor las situaciones que a veces nos ocurren, lo que tenemos y estamos viviendo. Entonces, en estos tiempos en donde van a venir situaciones complejas, Dios nos está dando la oportunidad de poder levantar nuestra cabeza. Gloria a Dios. Y si levantamos nuestra cabeza, lo vamos a ver a Él. Y hasta que llegue nuestra redención, hasta que seamos tomados con nuestra cabeza para arriba, lo vamos a estar observando a Él y Él nos va a dar la salida, porque hay algo que no falla. Juntamente con la prueba está la salida. Entonces, si cuando viene la prueba, cuando viene el problema, yo entiendo, proclamo la buena palabra y digo, hay una prueba, gloria a Dios, pero juntamente con esta prueba está la salida. No que me apichono y me quedo y bueno, ay, ¿qué va a hacer? Y bueno, sigamos, ya va a pasar. No va a pasar nada. Mañana va a estar igual, pasado también. Lo que tenemos que comprender es que si nosotros levantamos nuestra cabeza, lo vamos a ver a Él. Lo vamos a ver a Él y Él nos va a infundir el aliento que necesitamos. Y eso nos va a fortalecer. Seguimos en Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Continuamos en Cuenta Regresiva. Nuestra hermana Susana nos dejaba sus bendiciones y dice: yo estoy con mate en mi mano pero amargo. Otra del team, sí, del equipo de los mates amargos. Gabriela dice: yo mate dulce y Albert amargo. Bueno, pero ¿cómo hacen ahí? Y a uno le pones azúcar, al otro no, como yo creo, ¿no? Va salteando. O sea, no es tan amargo. Cuando le toca a uno, cuando pero, ustedes vienen a casa, yo le pongo azúcar cuando le toca a ustedes y después edulcorante. Pero ahí está otra cuestión, porque no es ni dulce ni amargo, entonces sabe feo. Es un tema ahí, es un tema. Bueno, también qué tan dulce, ¿no? Hay extremos, hay extremos. Yo no digo que si no es azúcar con mucho agua. Azúcar, pero es el toque justo, Yo creo que igual una vez que probás es un camino sin retorno. Bueno, yo antes era azúcar, pero cuando se te pasaba de azúcar ahí me lo tomaba yo y ahora ya no puedo. Es como que me acostumbré al amargo. Mira, el mate amargo a mí me ha salvado. Ponerle, yo cuando recién terminé la escuela trabajaba en la obra en construcción y claro, tenías hambre y llegaba en determinado momento que había mate amargo, el mate de obra, y te salvaba y te sabía rico, hasta rico con el frío. No tenías otra cosa. Pero porque no tenías otra cosa, pero bueno, qué sé yo, uno está en el calor del hogar. Yo sí soy partidaria de que si comes algo muy dulce, en una factura no le pones tanta azúcar o casi nada, porque es que me parece le pongas demasiado. no se siente ahí casi. Sí, ese es otro caso también, pero no sé, para mí tiene que ser dulce. Mira, acá la autora dice: yo por tomar licuado. Mira, acá cada uno con lo suyo. Qué rico. Saludos para Antonella también, que siempre dice que nos está escuchando del otro lado. Acá Daniela dice: Matías, te acostumbras a tomar amargo. Daniela le ponía un montón de azúcar y café al mate. Mirá. ¿Se acuerdan años atrás? Sí, bueno, cuando tiene café no. Cuando tiene café sí le pongo No, azúcar. no. Ahí sí. Lo que no me gusta son las cáscaras y todo eso de naranja. Los yuyos. Claro. Bueno, Al final terminamos abriendo un dilema, debate. ¿Qué dilema? Sí.
Uno y uno, nos dice acá Gabriela. Mira, Susana dice, el Espíritu va trabajando en nosotros para hacer morir de a poco la carne en nosotros. Nos santifica y purifica por dentro día a día. Nos cuesta, pero lo hacemos sabiendo cuál es nuestro premio en la vida eterna. Así es, hermana, gracias por compartirlo con nosotros. Antes de continuar, te contamos, que pertenecemos a la Iglesia Refugio de Paz. Así es, en la calle Marconi 930 te invitamos los días martes y los días jueves a que te acerques y que compartas con nosotros un culto al Señor. La verdad que es una bendición congregarse más en estos tiempos, ¿no? No dejen de congregarse, dice la palabra del Señor, y nosotros te alentamos a que lo hagas. Marconi 930, martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Y los domingos en la ciudad de Batán, calle Pereda 4680, domingos a partir de las 10 de la mañana, también estás invitado. Antes de continuar el tema, vamos a repetir, Vicky, la adivinanza del día de hoy. La adivinanza es: de ser perseguidor pasé a ser perseguido, porque Dios se me reveló mientras iba a Damasco en camino. ¿Quién soy? La vuelvo a repetir: de ser perseguidor pasé a ser perseguido, porque Dios se me reveló mientras iba a Damasco en camino. ¿Quién soy? Así que déjanos tu respuesta también en las redes sociales. Cuenta Regresiva Radio, nos buscas, ahí puedes ver que en las historias está el sticker de las respuestas. Y ahora cuando termine, eso. Sí, eso está más complicado, pero es que no podía poner opciones en este caso. Es arriesgarse, a todo nada. El que no arriesga no gana. Bueno, pero hoy no tenemos dichos populares, hoy tenemos el tema del día que la verdad hoy me tocó a mí el tema y no se me ocurrió un título, debo decirlo. Mirá. Pero es que para mí que está bueno para que cada uno lo pueda entender. Si querés podés hasta vos, le hacemos trabajar y nos mandás un título. Una adivinanza número 2 para el día de hoy. Decinos cuál sería el título del tema. Es verdad, ahí tenés la segunda consigna. Pero si quieren vamos a compartir juntos el tema del día de hoy. Tres, 2, 1. 3, 2, 1. Comenzó la carrera en donde ganar es la única opción. Corramos sin miedo hacia la meta. Comprendamos lo que realmente importa. Y para compartir juntos el tema, les pido que me acompañen a Filipenses 2:19 al 22 en la versión Reina Valera contemporánea. Estaba leyendo estos versículos y me llamaron la atención. Hablaba el apóstol Pablo y dice: espero que en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Y yo veía estos versículos, ¿no? Y luego él continúa diciendo que él mismo también quería visitarlos a los de Filipenses, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, un poco en el ejemplo de Timoteo, ¿no? Qué lindo cómo habla de Timoteo, ¿no?, el apóstol Pablo. Y cómo menciona, ¿no?, que él tenía ese mismo ánimo que él, ¿no? Que realmente con sinceridad se interesaba por el pueblo, quería ir a verlos, quería visitarlos. Y me llamó la atención esa frase, ¿no? Porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Y yo pensaba un poco, ¿no?, en qué lindo poder tomar el ejemplo de Timoteo, también pensando que Timoteo era un joven, ¿no? Qué lindo es poder realmente... cualquier edad podría ser, ¿no?, claramente, porque esto es para todos, ¿no? Pero qué lindo también nosotros como jóvenes poder realmente tomar el ejemplo, ¿no?, de Timoteo y cómo él se interesaba por el pueblo del Señor, ¿no? A veces pasa que a todos tenemos diferentes cosas, diferentes tal vez problemas, dificultades, cosas que tenemos que hacer, y muchas veces estamos pensando más en nosotros mismos, ¿no? Y en todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y cuántas veces podemos llegar a pensar, como un ejemplo, no sé, cómo voy a llegar temprano a la iglesia para ayudar si yo tengo mucho trabajo, si yo tengo mucho estudio, yo tengo muchos problemas para andar haciendo esto o el otro, o visitando hermanos o compartiendo. Y muchas veces podemos llegar a tener ese pensamiento, ¿no? Que si no tenemos un interés para nosotros mismos, no hacemos las cosas, ¿no? Y no nos interesa más lo que es del Señor Jesús y lo que es de su obra y el pueblo mismo, ¿no? Y yo pensaba un poco en eso y creo que es algo que a todos nos puede llegar a pasar, ¿no?
Y es importante no caer en ese error. Y justamente se me vino a la mente las características de los últimos hombres, de los últimos días, ¿no? Que habla y que menciona la Biblia, que justamente están en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 3:1 al 3 en la TLA. Me gusta mucho esta versión porque lo explica de manera más clara. Dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Y menciona: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni lo obedecerán a sus padres. Dice: sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos y no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Y tal vez podemos ver esta lista y decimos: bueno, pero yo no soy tan malo, ¿no? Pero muchas veces, si leemos una cosa punto por punto cada palabra, tal vez podemos llegar a tener alguna característica de estas, ¿no? Y yo creo que es a lo que apunta el enemigo, ¿no? A que la característica que vemos que en el mundo se mueve, ¿no? Cuántas veces oímos personas, mismo allá hasta las redes sociales te llega información que es de manera más rápida y más directa, de cómo nos quieren aconsejar, ¿no? Que, como dice nuestro pastor, ¿no? Primero soy yo, y segundo soy yo, y tercero soy yo, y tanto que el amor propio y todas esas cosas, ¿no? Pero ya se va a un extremo, ¿no? En donde nos terminamos convirtiendo en personas que somos egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos, y vemos que en realidad no estamos llamados a eso, ¿no? Sino que el Señor nos da ejemplos en la palabra, como vemos el de Timoteo, el de Pablo, que eran personas realmente que se entregaban su vida literalmente, ¿no? Por lo que es la obra del Señor, por el pueblo del Señor, y les interesaba de manera sincera, ¿no? Y yo podía ver estos ejemplos y los admiraba, y creo que es importante poder tomarlos, admirarlos y buscar cada día tener un poco más de eso, ¿no? De realmente pedirle al Señor que nos ayude a poder cada día interesarnos más por su obra, que nos dé ese querer como el hacer, ¿no? Y cada día interesarnos más por el pueblo del Señor, ¿no? Porque somos un cuerpo, porque somos una iglesia y todos somos parte, ¿no? Y qué bueno es poder realmente saber de que el Señor nos llamó, como dice en su palabra, ¿no? Para poder servir. Y qué bueno es eso, ¿no? Y qué bueno es saber que eso es lo que el enemigo nos quiere llevar, ¿no? A que terminemos cayendo en la corriente del mundo en donde solamente pensemos en nosotros mismos, ¿no? Que seamos egoístas, como dice acá, que creamos que nosotros somos más importantes que los demás, o que nuestros problemas o cosas son más importantes, cuando en realidad el Señor nos llama a ser como Timoteo, ¿no? Y qué lindo es que puedan decir esta característica también de nosotros, ¿no? Que dice: no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. Y me encanta eso, ¿no? Qué lindo es poder tener ese ejemplo presente. Y también estaba leyendo un poco en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 15 al 20, en la TLA menciona un poco sobre lo que era el cuerpo, ¿no? Y da un ejemplo, dice: si al pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo porque no soy una mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír, y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Dice: pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Y continúa diciendo: el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, tampoco la cabeza puede decirle a los pies no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y pensaba esto un poco, ¿no? Me llevaba un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? ¿Para qué necesitamos el dedo meñique? o cosas así, ¿no? Cosas que son tal vez pequeñas y, como dice acá, ¿no? Partes que nos parecen débiles, pero que son realmente, todo es importante, ¿no? Y el Señor lo creó para todo. Todo tiene una función, ¿no? Hablando sobre nuestro cuerpo físico, y así es también en lo que es el cuerpo espiritual, ¿no? Porque todos somos parte de un mismo cuerpo, y todos, dice que todos nos necesitamos, como dice acá, ¿no? Y no es que porque uno sea un ojo y otro sea una mano, no significa que no sean del cuerpo, sino que todos realmente son importantes. Y a partir del versículo 25, dice: así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Dice: cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes. Y empieza a mencionar, ¿no? En primer lugar, apóstoles, profetas,
y todos los demás. Y dice, no todos son apóstoles, no todos son profetas o maestros, tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Y realmente veía todo esto, ¿no? Y leía lo que mencionaba Pablo en estos versículos, ¿no? Y qué importante es poder tenerlos en cuenta, ¿no? Me resaltaba algunas de las frases que mencionaba, ¿no? Como dice, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras, ¿no? Y creo que a eso estamos llamados, ¿no? Yo podía ver el ejemplo que nos da la palabra, se los comentaba también un poco a los chicos, ¿no? Cómo en la palabra nos muestra ese ejemplo del sembrador, el atleta y del soldado, ¿no? Y creo que el soldado es como esa estatura que es la más alta, ¿no? A la que estamos todos llamados a estar. Y yo pensaba, ¿no? Creo que un sembrador puede tal vez sembrar solo, un corredor, un atleta está corriendo solo, pero realmente el soldado no puede ganar una guerra solo, ¿no? Sino que necesita de todo el ejército. Entonces vemos que estamos llamados a ser un cuerpo y que no es algo de nosotros solos, ¿no? Y qué bueno es poder realmente entender esto, ¿no? Y saber de que debemos ser el cuerpo de Cristo y debemos preocuparnos los unos por los otros, ¿no? Y también preocuparnos por la obra del Señor. Y qué bueno es poder mostrar realmente ese interés, ¿no? Y yo me recordaba un poco, ayer compartimos un altar familiar en la iglesia, estuvo muy lindo. Nuestra hermana Verónica hablaba un poco sobre esto, ¿no? Sobre poder también hablar del Señor a otras personas, ¿no? Poder realmente saber de que hay que pensar en el otro. Y me quedó una frase que dijo, ¿no? De cuántas veces nosotros mismos mutilamos al cuerpo con la indiferencia, ¿no? Y me encantó esa frase, ¿no? Y qué lindo es poder tenerlo en cuenta, ¿no? De realmente no ser indiferentes al cuerpo del Señor, porque somos partes del cuerpo del Señor, ¿no? No ser indiferentes a la iglesia, al servicio, ¿no? Como dice la palabra, mucha es la mies, pero pocos son los obreros, ¿no? Qué bueno es poder realmente ser de esos obreros, de esas personas que realmente sean como Timoteo, ¿no? Que sinceramente se preocupen por el pueblo del Señor, por la iglesia, por la obra del Señor, sin tratar de buscar algo a cambio, ¿no? Sino que sea realmente porque amamos al Señor y amamos su casa. Qué tremendo este tema, ¿no? Y el ejemplo que daba Timoteo, que tiene que ver mucho con la vanagloria, ¿no? Con el orgullo. En Santiago 3:15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y la palabra egoísta es la palabra G2205 y dice celo de un enemigo, malicia. Y yo me quedaba pensando en esto, ¿no? Qué tremendo es la envidia, ¿no? Qué tremendo es esto de sentir esta malicia, ¿no? Como si fuera un enemigo de la otra persona, ¿no? Qué feo es cuando vos le contás algo a alguien, por ejemplo, y el ya querer decirte lo mismo, pero un poco superior, ¿no? Como que también sabe lo mismo, pero un poco más, como que también hizo lo mismo, pero un poco más. Eso ya habla de envidia, ¿no? Y a veces quizás uno dice, bueno, pero yo no digo esas cosas, pero quizás las pensás, ¿no? Quizás alguien te dice, no sé, mirá, me compré una lapicera negra, y vos le decís, ay, yo me compré 2, ¿no? Puede ser una mínima cosa, ¿no? Una pequeña cosa, pero ahí también hay envidia, ¿no? En las cosas chiquitas, a veces uno se va a los ejemplos grandes, pero a veces no es solo lo que decís, es también lo que pensás, ¿no? Y dice que estas cosas son totalmente humanas, ¿no? Y dice, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad, ¿no? Esas ambiciones que te llevan al egoísmo, ¿no? Que te llevan solo al pensar en vos. Es un gran ejemplo el de Timoteo porque él era un siervo del Señor y quizás podría decir, bueno, yo debo ser honrado porque yo hago esto por la iglesia, yo sirvo al Señor. Sin embargo, él se preocupaba por el pueblo del Señor, ¿no? Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas. Dice, no traten de impresionar a nadie, ¿no? Y acá también entra un poco esto del orgullo y yo creo que tiene que ver el egoísmo y la envidia con esto de impresionar, ¿no? Porque cuando vos hablás y contás tus cosas, ¿no? Y contás lo que sabés o contás lo que tenés o contás, no sé, cosas de vos, acá entra el impresionar a los demás, ¿no? Y eso te lleva a la envidia y eso te lleva al egoísmo también. Dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y acá hay un desafío enorme, ¿no? Porque considerar al que tenés al lado como mejor que vos, yo creo que eso te hace ser humilde y te hace también parecerte un poco más al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque continúa en el versículo 4 y dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupen interesarse en los demás.
dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces, esto de pensar en el otro, pensar en el problema del otro, pensar en la circunstancia del otro, te hace ser como Jesús, te hace ser como Cristo Jesús, ¿no? Porque Jesús obviamente que en tantas cosas le pasaban, ¿no? Tantas cosas tenía en la cabeza en sus últimos días, cuánta tristeza tuvo, ¿no? Quizás cuánto enojo en ciertos momentos. Sin embargo, él se ocupaba de los problemas de los demás, ¿no? Se ocupaba de la vida de los demás. Y yo creo que a eso tenemos que llegar, ¿no? Decir, quizás yo pienso que mi problema es el más grande de todos, pero ¿qué hay del que tenés al lado, no? También le pasan cosas y también necesita que te ocupes, ¿no? Y eso habla un poco de dejar la envidia, ¿no? Dejar las rivalidades y decir, como decía Vicky, somos todos uno, ¿no? Y así, si una parte, si vos te golpeás el dedo meñique y sentís un dolor en todo el cuerpo. Bueno, así mismo también en la casa del Señor, ¿no? ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Qué le pasa a tu hermana? ¿Cómo podemos ayudar? Qué tremendo, ¿no? Porque este tema pareciese, yo las escuchaba y pareciese todo lo contrario a lo que hoy en día se piensa y se cree. Hoy en día uno agarra hasta una red social y se pone a ver videos, reels quizás, y es más, aparecen muy seguido videos de este tipo, no sé si ustedes han visto, de gente dando consejos, y todo apunta a querete vos mismo, cuidate vos mismo, fíjate por vos, ¿no? Todo por uno mismo. Y mucha gente aconsejando esto, ¿no? Nadie valora lo que haces, bueno, hacelo para vos, date un tiempo para vos. Y todo eso apunta a ir en contra también de la palabra del Señor, porque sí, es lindo, ¿no? Quizás hacer algo por uno mismo, pero no todo. Y yo creo que tiene que haber acá un balance, ¿no? Y aprender a diferenciar en dónde aparece el egoísmo y la vanidad que nos habla la palabra, y en dónde está eso quizás bueno o saludable que se ve en el día de hoy, ¿no? De hacer las cosas para uno mismo, ¿no? Y pensar en uno mismo. Yo creo que hay más bendición en el dar que en el recibir. Y la palabra del Señor nunca va a cambiar. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 10:2 dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Entonces quizás, si vamos a la palabra del Señor, vos pensás, uy, pero pará, entonces no puedo hacer nada para mí. Y quizás nos desilusionemos, ¿no? Porque estamos tan atacados por estas corrientes de pensamiento de estos últimos días, que pensamos que ya nos vamos para el otro lado, ¿no? Y nos ponemos en víctimas, porque llega ese punto de que, ay, no, pero yo no hago nada para mí al final. Al final no hago esto y no puedo disfrutar de nada, y son pensamientos que pone el enemigo quizás en nuestra mente para que nos pongamos en contra de la palabra del Señor. El Señor vino a dar, no a recibir. Ya va a haber tiempo para recibir y Dios mismo te bendice, pero si está en nuestro corazón el dar, el hacer por los demás, y no creerse más que nadie, yo creo que va a haber una bendición. Yo creo que la balanza también se equilibra por lo que decías recién, ¿no? Bueno, ¿y yo qué pasa conmigo? Pero si vos te ocupás del otro y el otro se ocupa de vos, entonces ahí la balanza va a estar equilibrada, ¿no? Porque no vas a tener necesidad y la otra persona tampoco va a tener necesidad. Entonces acá es una palabra para mí, para vos y para todos, ¿no? Porque no es que uno tiene que dar más, sino que todos debemos dar lo mismo, ¿no? Para estar todos bien, todos contentos. Exacto. Sí, pero yo creo que en estos tiempos va a haber más gente buscando bien para sí mismo que para los demás. Pero vemos que es algo que mismo la palabra ya nos los vino anunciando de que era algo que iba a pasar, ¿no? Pero qué importante es poder no caer en este mismo error, ¿no? Porque tal vez no se ve tan feo, no se escucha tan feo, ¿no? Pero es un principio, un inicio que después termina llevándonos al egoísmo, ¿no? Creo que es eso, porque se excede de los límites, ese es el tema. Hay que tener esos equilibrios, ¿no? Y yo también podía ver una frase que decía entre todos estos versículos de 1 Corintios 12, que me gustó, que dice: en la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes. Recordaba un poco, ¿no? Hace poco nuestra pastora nos compartió en un ensayo de alabanza cómo el Señor decía, ¿no? El Señor te necesita, y realmente el Señor nos necesita, ¿no? Para la obra de su iglesia, ¿no? Porque todos nosotros que somos partes del cuerpo, cada uno de nosotros cumplimos una función, ¿no? Y dice, no todos van a ser, como dice acá, apóstoles, profetas, y empieza a mencionar diferentes cosas, no todos vamos a hacer lo mismo,
pero cada uno tiene una función, ¿no? Y yo pensaba y me acordaba, por ejemplo, hace poco me pasó que me lastimé el dedo y se me infectó. Entonces no podía usar el dedo gordo derecho. Y me costó un montón y tuve que empezar para agarrar las cosas o para tal vez usar el teléfono, cosas así simples. Tenía que empezar a usar los otros dedos o usar para agarrar las cosas, era diferente todo. Entonces estaba forzando tal vez a otra parte del cuerpo a hacer cosas que tal vez no le correspondían, ¿no? Y cuántas veces caemos en ese error, hablándolo en la iglesia, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, yo voy a pensar en mí, no me importa nada, mis problemas son muy grandes para estar sirviendo o para hacer esto, porque ¿cómo me voy a dedicar a servir si yo tengo un montón de problemas? Y dejo, si total siempre otra va a haber. Y después tal vez agarra a otra persona porque vemos que la obra del Señor nunca va a dejar de estar, ¿no? El Señor siempre se va a encargar de poner a alguien, pero tal vez estamos haciendo que otra parte del cuerpo se esté sobrecargando con cosas que tal vez no le corresponden, ¿no? Y estamos dejando de pensar en el otro, ¿no? Porque empezamos a pensar solo en nosotros. Entonces yo creo que es importante poder tener presente de que el camino del Señor no es un camino egoísta, ¿no? Que es importante pensar en los demás, ¿no? Pensar en el pueblo del Señor y saber de que es como una familia, ¿no? Uno en una familia piensa en el bienestar de todos, ¿no? Y así es en la iglesia. Tal vez nos cueste más porque tal vez no conocemos a todas las personas, porque no somos de las mismas costumbres o casas y tal vez no con todos nos llevemos excelente, pero tal vez por eso nos cuesta un poco más entenderlo, ¿no? Pero el Señor, si nos puso en una casa es porque esa es nuestra familia y qué bueno es poder obrar y pensar el bien, ¿no? Para la familia, porque el bien para la iglesia es el bien para el Señor, ¿no? Yo recordaba, quizás también hay personas que hasta te pase, mira, que digas, no, yo tengo que tener un día para mí. Y quizás ese día que Un día quizás de amor propio. no trabajaste o es tu franco y decís, bueno, y justo ese día hay reunión, por ejemplo. Y decís, no, pero ¿cómo voy a ir si yo necesito un día para mí? Justamente por este pensamiento que hay hoy, ¿no? De no, yo, ¿cómo puede ser que no tenga un tiempo para mí? Y por eso decía que nos ponemos quizás en víctima muchas veces o en una posición que hasta hagamos ver malo a Dios, ¿no? Pero el Señor quiere que estemos en su casa, por ejemplo, en este ejemplo, puede Ese ser es un uno bien para de vos tantos. también. Es un bien para uno mismo. Y qué mejor que tomarse el día para uno mismo, para nuestro bien, el ir a la casa del Señor. Y muchas veces nos perdemos de bendiciones así por pensamientos erróneos y que van en contra de la palabra del Señor también. Amén. Yo veía el ejemplo de Jesús, ¿no? Creo que como también ustedes lo mencionaban, Jesús fue el principal ejemplo para nosotros y él mismo lo dijo en Marcos 10:45, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos que él, siendo Dios, vino a la tierra y se entregó su vida y vino a servir, ¿no? Vemos también cuando le lava los pies que le dice, yo como les lavo los pies, ustedes deben lavárselos. Entre ustedes no lo vamos a hacer literalmente, ¿no? Pero es una forma de decir de que el Señor nos vino a dar ese ejemplo de que Él nos vino a servir y también quiere que nosotros seamos personas como Él, ¿no? Buscar cada día parecernos un poco más. Y eso también conlleva el poder ser personas que estén dispuestas a servir al Señor, ¿no? Y saber de que muchas veces puede llegar a pasar también de que no recibamos lo que esperamos, ¿no? Porque muchas veces tal vez servimos y hacemos algo bueno por alguien y esperamos que tal vez no lo haga lo mismo o que nos trate de una manera, pero vemos que no siempre va a ser así, ¿no? Pero tengamos en cuenta el ejemplo de Timoteo, ¿no? Porque dice, todos buscan su propio interés. Entonces lo que hagamos no lo hagamos para un propio interés, sino que realmente lo hagamos porque dice acá, por lo que es de Cristo Jesús, ¿no? Lo hagamos para el Señor y saber de que toda obra que nosotros hacemos para el Señor va a tener su recompensa a su debido tiempo. Dice en 1 Corintios 15:58, dice, por lo tanto, mis hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, qué bueno es poder saber de que todo lo que hagamos para el Señor se encarga de cada cosa. Tal vez vos podés pensar que tenés diferentes preocupaciones o ocupaciones que tenés que hacer y tal vez pensás que ir a la iglesia mucho tiempo o servir o ir más temprano o hacer
lo que sea que el Señor te esté pidiendo, tal vez te va a llevar y te va a consumir tiempo de cosas que podés aprovechar, pero qué bueno es saber de que el Señor se encarga de esas cosas. Si nosotros realmente lo servimos a Él, si nos deleitamos en servirle a Él, el Señor se va a encargar de las diferentes preocupaciones que tengamos, ¿no? Y qué bueno es poder pedirle eso, ¿no? Yo recuerdo esa historia en donde el Señor los insta al pueblo a poder edificar la casa y dice que Él les puso el querer como el hacer. Entonces qué bueno es poder anhelar eso, ¿no? Que si tal vez nos falta un poco de ese interés por la casa del Señor, de ese interés por la obra del Señor, pedirle al Señor que nos ayude a poder realmente querer hacer cada vez más, ¿no? Y eso es un poco de también de ese amor del Señor. Así que qué bueno es poder tener presente esta palabra, ¿no? Cada uno, primeramente nosotros y también ustedes, para cada día poder ponerla en práctica. Así que este fue el tema del día. Seguinos en Instagram, @iglesia_refugio de paz. Vamos llegando al final, antes tenemos saluditos en la transmisión. Dice Lucas de Ciudadela: bendiciones hermanos, qué lindo verlos y escucharlos, abro mi corazón. Dice: soy de los mates dulce pero prefiero el café. Qué grande, un saludo grande para Lucas, para Yamila también, los queremos mucho. Acá María dice: voy con el amargo, para dulce está la vida. Mirá, Rodo dice: yo mate amargo porque yo soy el dulce. Acá están todos. Wow. Ay. Eva nos deja sus bendiciones, saludos para Eva también, saludos para cada hermano que se ha comunicado y los que nos contestaron también en la transmisión. La adivinanza del día de hoy, Vicky, ¿cuál era? La adivinanza era: de ser perseguidor pasé a ser perseguido, porque Dios se me reveló mientras iba a Damasco en camino. Y quiero saludar también al pastor Ramón antes de decir la respuesta, que me mandó también la respuesta, así que la respuesta correcta era... ahí está, Pablo. Aunque en su momento era Saulo, pero bueno, es lo mismo. Pablo, Saulo, gracias a todos por responder. Pueden encontrar la historia en Hechos 9. Cuando te la querés complicar, ¿viste? Si era Saulo, si era Pablo. Las dos son válidas, pero bueno, esa era la respuesta. Así a todos que, los que contestaron Pablo, erróneo. No. Es lo mismo, pero bueno, gracias a todos por responder, por estar ahí del otro lado y estén atentos a las redes sociales por lo que vamos a ir subiendo durante la semana. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos. Chao.